Estamos en la página número 29 y vamos a continuar con el capítulo número 2, la separación y la expresión. Y estamos en el tema número 5, o el quinto tema, que es la función del obrador de milagros. Ahora vamos a hablar acerca de principios especiales de los obradores de milagros, ¿sí? Básicamente es lo que se nos recomienda, ¿sí? En el curso de milagros. Bien, nos dice principios especiales de los obradores de milagros. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo fuera de patrón habitual. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le aplican. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente nos están diciendo, eh, mira, no va a haber absolutamente necesidad de ninguna preocupación. ¿Sí? Y dice o habla acerca de una preocupación de rango inferior. ¿Eso qué quiere decir? O sea, no te preocupes eh, por la materia. No te preocupes absolutamente por nada de eso, ¿sí? Todo, absolutamente todo estará resuelto, ¿ok? En cuanto al tiempo y al espacio, se harán todos los arreglos necesarios para que estos se ajusten precisamente al milagro, ¿ok? Entonces no vamos a tener absolutamente nada que ver, ¿ok? Dice, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. ¿Ok? Entonces, nosotros básicamente, o la corrección se va a dar precisamente al nivel que tenga que ser corregido. ¿Sí? Y luego nos dice, nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. ¿Okay? Entonces, no confundir precisamente la mentalidad, lo que viene siendo la mentalidad recta, ¿sí? De una mentalidad, pues básicamente errada. ¿Okay? No confundir, por ejemplo, cuando nosotros estamos siendo asesorados por el ego y cuando nosotros estamos siendo verdaderamente asesorados por el espíritu. ¿Okay? Bien, y luego el cuarto, ¿sí? Que dice, el milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. Entonces, una proyección de nosotros no va a poder realizar un milagro, ¿ok? De ninguna clase. Entonces, que obviamente que nos quede claro que necesitamos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, necesitamos precisamente la rectitud de nuestra mente para que el milagro simplemente se pueda llevar a cabo. ¿Okay? Muy bien. Quinto, el poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin esta, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. ¿Sí? Entonces, aquí nos hace precisamente la aclaración de lo que el perdón es, qué papel juega precisamente el perdón al obrar precisamente un milagro.
¿sí? Entonces, cuando se perdona, entonces básicamente es cuando viene la verdadera sanación en todo su esplendor. ¿Ok? Sexto, el perdón que produce de una mentalidad milagrosa tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. ¿Ok? Entonces, para ir entendiendo lo que el perdón hace. O sea, el perdón básicamente eh, no posee, como dice aquí, elementos de juicio en absoluto. Cuando nosotros sentimos o sabemos que hemos perdonado, pues es precisamente porque se ha perdido esta capacidad de enjuiciar cualquier cosa. ¿Ok? Entonces ahí, incluso por ejemplo en nosotros, ¿sí? Porque luego, por ejemplo, nosotros pensamos que hemos perdonado cuando en realidad y en muchas ocasiones, pues nos sentimos culpables y eso no es perdonar en lo absoluto. Bien, número 7, séptimo, el precepto sed de un mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad, solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. ¿Sí? Entonces es traer precisamente ese recuerdo, pero específicamente habla acerca de los obradores de milagros. ¿Sí? Haced esto en conmemoración mía. ¿Ok? Entonces, para tenerlo pues ahí presente. Octavo, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. ¿Ok? Y esta frase, anótenla por ahí, porque nos va a ser de mucha utilidad. ¿Sí? De hecho, esta frase, pues, es una de las frases que normalmente traigo conmigo, ¿ok? Porque en realidad, de alguna forma, el ego, pues, de repente nos juega malas jugadas, nos comienza a asesorar de una forma errada y esto es lo que nosotros no debemos de permitir, ¿sí? Entonces, esta oración dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, nuevamente les vuelvo a leer. Dice, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Y esto para quitar todo ápice de ego, ¿sí? Todo residuo de ego, cuando sientas o pienses que el Espíritu Santo te puede estar utilizando
para obrar un milagro, ¿sí? Que pienses, por ejemplo, que te devuelva esta oración a esa mentalidad de rectitud, para que cualquier cosa que tenga que suceder, que suceda, sin la interferencia absolutamente de nada. Entonces, aquí el ego simplemente se le da esa humildad que el ego necesita. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No me estoy colgando ningún trofeo, ninguna medalla, solamente, solamente por mí mismo, ¿sí? No soy yo, sino es el que me ha enviado, el que se manifiesta o se puede manifestar a través de mí. Y entonces simplemente yo estoy completamente abierto a esa posibilidad, ¿sí? No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y entonces recordemos esto que es importante, que un milagro afecta a todos los involucrados, al obrador del milagro y al que recibe el milagro, ¿sí? Y obviamente de forma positiva. ¿Por qué? Porque hay sanación para todos, solamente por eso. Muy bien. Y ahora pasamos al siguiente tema, que es el miedo y conflicto. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien, ¿nada? ¿Todo bien? No, ¿Todo bien? Vamos bien, entonces. ¿Sí? Por lo menos pongan una manita o algo para saber que se está entendiendo o saber que vamos bien, ¿vale? Muy bien, gracias. Sí, pero todos, ¿eh? O sea, dice miedo y conflicto. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que lo es. Yo no puedo controlar el miedo, ¿sí? Dios mismo no puede controlar el miedo, ¿sí? Entonces, el miedo es inherente a nuestra dualidad, es parte de la dualidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ego es el que crea precisamente esas cosas de miedo. Y entonces como nosotros tenemos de repente, o por lo menos así lo mostramos, que tenemos más fe en el ego que en el poder de Dios, ¿sí? Entonces, obviamente que cualquier creación que el ego nos da, entonces, o nos muestra, pues entonces es una creación en miedo, ¿ok? Por eso dice Dios, bueno, pues es que es tu creación, o sea, ¿cómo voy a intervenir yo en tu creación si eres parte de mí? Y entonces Dios simplemente respeta lo que nosotros estamos creando. De hecho, por ejemplo, nosotros, como lo mencionábamos en la clase de ayer, ¿sí? Mencionábamos algo acerca precisamente de las decisiones que nosotros estamos tomando y que nosotros estamos tomando constantemente decisiones, aunque así no lo parezca. Entonces, estas decisiones nos conllevan precisamente a las proyecciones de una realidad.
Y esta realidad, en muchas de las ocasiones, nosotros pensamos que no tenemos absolutamente nada que ver en esa realidad proyectada. ¿Ok? Pero la realidad que hoy por hoy estamos viviendo es precisamente y se basa en la proyección de las decisiones que nosotros hemos previamente hecho de una forma consciente o en su mayoría del tiempo es de una forma inconsciente. ¿Ok? Entonces, volviendo, dice, yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Es decir, nosotros somos los únicos que lo podemos controlar. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales a nivel de la mente, ¿sí? Y de la divinidad. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles, ¿sí? Porque al miedo no le pertenece ocupar el nivel donde nosotros lo ponemos, ¿sí? No le corresponde más que ocupar un espacio dentro de la dualidad, pero no dentro de la divinidad, ¿sí? No dentro de la mente que nos conecta con Dios. ¿Sí? Sin embargo, pues ya lo hemos mencionado que a veces y en muchas ocasiones nosotros le tenemos simplemente miedo a eso que no conocemos, específicamente a todo lo espiritual, a esos mundos espirituales les tenemos miedo porque no sabemos qué nos podemos encontrar en ellos. Como no los conocemos, pues es como si nosotros fuésemos a un lugar que jamás hemos ido, a visitar lugares completamente desconocidos para nosotros, y entonces, pues es como cuando nosotros visitamos un lugar nuevo y nos sentimos como perdidos, ¿sí? ¿Para dónde voy? ¿Es seguro esto? Es normal que exista tanta gente o que pase tanta gente o es normal que me sienta raro, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros sentimos ante lo desconocido. Y bueno, pues lo desconocido para nosotros, que esto es de una forma, perdón, esto es de una forma temporal, lo desconocido para nosotros es la parte espiritual. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. No justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos claramente evitar decidiendo, ¿ok? Por eso les hablaba de estas decisiones y de lo que nosotros proyectamos basándonos en nuestras decisiones. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. ¿Sí? Esto lo vuelvo a leer porque es importante. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. ¿Sí? Entonces, nosotros somos responsables, ¿sí? De una forma coherente o cuando nosotros nos volvamos coherentes y que nos volvamos más conscientes y responsables, ¿sí? Entonces, somos responsables de nuestros actos, somos responsables de nuestros pensamientos, somos responsables de lo que decimos, ¿sí? Entonces, y somos responsables de lo que también nosotros estamos proyectando. Y esa es nuestra responsabilidad, porque aquí es donde volvemos a hablar acerca de las decisiones que tomamos, ¿sí? Dice, donde tú puedes ejercer tu poder de decidir. Entonces, ¿qué estás decidiendo? ¿Estás decidiendo nuevamente por la separación o estás decidiendo por la unión? Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad, otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente
tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros sintamos miedo, pues entonces sabemos perfectamente quién está controlando nuestra vida. Y ese es el ego. ¿Ok? Entonces, dice, tus acciones son el resultado de tus pensamientos. ¿Ok? Entonces, dice, no puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Entonces, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros decimos, tiene precisamente un efecto, ¿sí? Un efecto en nuestras creaciones. Absolutamente todo. Acuérdense de esta frase, que el observador afecta a lo observado. Y esto siempre es así, ¿sí? El observador afecta a lo observado. Y por ahí hay un pequeño video, si lo quieren buscar, el video de la doble ranura, para que sepan exactamente de lo que estoy hablando y el comportamiento de la materia, ¿ok? De cuando nosotros estamos observando. Y bueno, ¿qué decir? Por ejemplo, no solamente de lo observado, sino que de lo que nosotros, como les repito, de lo que nosotros decimos y de lo que nosotros pensamos, que normalmente nosotros creemos que no va a ningún lado esto, ¿sí? Pero claro que tiene un efecto, a veces positivo y depende del pensamiento, y bueno, qué decir, ¿no? Y a veces completamente negativo, nocivo, destructivo, tóxico, etcétera, 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 más lo que se acumule en esta semana, ¿vale? Bien, de nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello, ¿ok? Pero nosotros tenemos precisamente también el antídoto para esto, que es la expiación, que no se nos olvide esto, ¿sí? Entonces, ante nuestras decisiones equivocadas, entonces existe la expiación. Esta es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar la mentalidad, tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. Y esto es en la mente, ¿sí? El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producirse ningún resultado, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que si tienes un síntoma, una enfermedad, o si te sientes culpable o lo que sea que haya ocurrido o de cómo te sientas, pues entonces solamente los cambios tienen sentido en ese nivel, ¿ok? En el nivel mental. Y ahí es donde si se producen precisamente los cambios, pues entonces los resultados van a ser completamente distintos y diferentes. ¿Sí? Entonces, nosotros, en base a, los pensamientos de mentes o estos pensamientos locos que de repente nosotros tenemos, que pensamos que las cosas simplemente se van a solucionar solas. Nosotros pensamos o de repente también tenemos un dicho que el tiempo lo cura absolutamente todo, ¿sí? Y esto no es verdad, ¿ok? Esto no es verdad. El tiempo lo único que hace cuando pasa, entonces pues que las cosas se te comienzan a olvidar, se comienza a mitigar un poco la ira, el dolor, el miedo, etcétera, la tristeza, y entonces es para lo único que te sirve el tiempo, pero recordar es volver a vivir. Entonces, cuando nosotros de repente volvemos a recordar cosas dolorosas, entonces prácticamente lo que estamos haciendo es traer nuestro pasado al momento presente para volverlo a vivir y perpetuar ese pasado, esa culpa, ese miedo y todo cuanto nosotros, por lo cual nos sentimos culpables
o por lo cual sentimos tanto miedo. ¿Ok? Muy bien. Nos dice, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, entrégale tu día, tu noche, tu tarde, lo que tú quieras. Entrégaselo al Espíritu Santo para que Él te ayude a tomar precisamente las decisiones en favor de Dios por ti. Y es algo sencillo, es simplemente hacer así como, mira, te entrego esto, ¿sí? Como si estuviéramos hablando con cualquier otra persona. Pero como cuando hagamos esta entrega, entonces nosotros lo tenemos que sentir. Es decir, el Espíritu Santo, si nosotros, por ejemplo, lo hacemos de la forma que en ocasiones rezamos, cuando no creemos o no ponemos atención en lo que nosotros estamos simplemente repitiendo, porque no genera ninguna vibración en nosotros, ¿sí? O quizás sí. Bueno, pues entonces, si la respuesta es sí, si te genera una vibración, lo que tú estás orando, estás diciendo cuando te diriges a Dios, pues entonces copia esta forma para entonces hacer esa entrega también. Que se genere precisamente esta vibración de fe, esta vibración de creencia, esta vibración de certeza en lo que nosotros estamos dispuestos a entregarle al Espíritu Santo, ¿sí? Y al nosotros también pedirle la expiación o pedirle precisamente también como este instante santo, pues hacer exactamente lo mismo, para que esto tenga precisamente el efecto que nosotros estamos pidiendo, estamos buscando de alguna forma y soltarlo sobre todo, ¿sí? Tener la firme convicción de que Dios a través del Espíritu Santo y lo mismo Jesús a través del Espíritu Santo siempre están escuchando nuestras peticiones. Siempre están escuchando precisamente lo que nosotros estamos entregando y tengamos la plena certeza de que ellos se harán cargo, ¿sí? O en este caso el Espíritu Santo se hará cargo de lo que nosotros estamos entregando. Nos cuesta mucho trabajo, eh, nos cuesta muchísimo trabajo rendirnos, ¿sí? Nos cuesta muchísimo trabajo rendirnos a todo esto, ¿ok? Entonces, y bueno, a veces lo único que debemos de hacer es entregarlo y nada más, ¿sí? No pensar, por ejemplo, que nosotros debemos de hacer algo, algo fuera de lo común o algo extraordinario, ¿sí? No, es simplemente entregarlo y olvidarnos de eso que hemos entregado. Entonces, rendirnos ante la posibilidad de nosotros controlar a partir de ese momento las situaciones. ¿Sí? Muy bien. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Entonces, aquí estamos siendo incoherentes.
hay una discrepancia entre lo que deseo y lo que hago. Entonces, aquí es cuando entra el miedo, ¿sí? Entonces, para quitar todo miedo, pues obviamente, digo, una pauta que nos están dando aquí de una forma indirecta, pues es simplemente vuélvete una persona coherente. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. ¿Sí? Simplemente pues por querer quedar bien o encajar. ¿Sí? Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. ¿Sí? Pues bien, entonces, siempre, nos dice, siempre que sientes miedo, ¿sí? Es precisamente por la indecisión. Cuando nosotros nos deshacemos precisamente o vivimos en la unidad, entonces es porque nuestro pensamiento tiene esa rectitud. No hay absolutamente nada que decidir, todo está decidido, todo está en paz y está la unidad, la unicidad. ¿Okay? Pero mientras que yo no sepa exactamente qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero ir o qué es lo que quiero decidir o sobre qué quiero decidir, entonces esto va a traer precisamente proyecciones y comportamientos que me dividan y por ende voy a experimentar miedo, ¿sí? Y a estos miedos, en gran medida y en muchas ocasiones, los vivimos precisamente como si fuesen nuestros demonios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son precisamente como esos, esos pensamientos que me dividen, ¿sí? ¿En qué punto en este momento me siento dividido? ¿Por qué no puedo tomar precisamente una decisión que me encuentro tan indeciso? ¿Okay? Que como nos dice aquí, bueno, puedo comportarme o tener un comportamiento que verdaderamente me produzca tensión porque no lo quiero hacer, ¿sí? O personas, por ejemplo, que tomando elecciones, ¿sí? Elecciones erradas, pues entonces producen precisamente estos conflictos y no solamente para ellos, sino para todas las personas que los rodean. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente, y en los dos casos, estamos hablando de una separación. Y en los dos casos estamos hablando precisamente de una proyección de miedo y de cosas de miedo. ¿Sí? Entonces, si nosotros, ya les comentaba que si nos aliamos con el Espíritu Santo, pues quizás Él tenga una mejor respuesta para nosotros. Aquí la situación es que yo trato por ejemplo, bueno, aquí me vuelvo de una forma, eh, me vuelvo incoherente porque de repente le pido al Espíritu Santo que, que me libre o que me dé precisamente la pauta a seguir, ¿sí? Y entonces cuando me siento más tranquilo, más en paz, pues entonces vuelvo a mi pasado y vuelvo a recoger precisamente esos pensamientos que me hacen sentir culpable y los vuelvo a vivir y vuelvo a vivir el miedo y vuelvo a vivir la culpabilidad, ¿sí?
Y entonces aquí como que no fue de gran ayuda lo que yo le pedí al Espíritu Santo, porque en ningún momento yo estuve dispuesto a soltar precisamente ese pasado. Entonces aquí es básicamente como pues estarme haciendo pato yo solo, ¿sí? Por un lado le pido al Espíritu Santo y por otro lado entonces no suelto estas situaciones de ese pasado y obviamente que esto afectará mi futuro, sin duda alguna. Entonces yo estoy brincando prácticamente de un pasado a un futuro y esto me impide experimentar la eternidad en el momento presente, experimentar la divinidad y experimentar eh, todo lo que el momento presente tiene para mí, los milagros, por ejemplo. ¿Okay? En este momento, no sé, o sea, algunas personas pueden estar, con lo que estoy mencionando, pueden estar pensando y situándose en un pasado y en un pasado doloroso. ¿Okay? Y estar pensando en lo que hice, lo que dejé de hacer, lo que pude haber hecho, el hubiera, el, estas creencias irracionales, el debo de, tengo que, debí de, ¿sí? Tenía que, ¿ok? Entonces, todas estas creencias irracionales las sufro, ¿sí? Y entonces me instalo precisamente en ese hubiera. ¿Qué tal si hubiera? ¿Qué tal si esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera? Y prácticamente con esto estoy, como les digo, dándole o volviendo a revivir ese pasado, dándole vida a ese pasado que verdaderamente no tendría ni siquiera por qué tener tanta influencia en mi momento presente. El pasado ya pasó, o sea, es algo, una frase que normalmente nosotros repetimos, pero una frase que tiene mucho eco, ¿sí? O más que eco, tiene, o sea, suena muy hueca, ¿sí? Mejor dicho, suena muy hueca, ¿sí? Porque no es algo en lo que verdaderamente yo esté creyendo, ¿sí? O sea, simplemente no forma, no tiene nada sustancial para mí, ¿ok? O sea, eso ya pasó, ya no debería de estarme molestando, ya no debería de estarme mortificando de ninguna forma. Sin embargo, digo, bueno, vivimos en base a nuestros recuerdos, nuestros pensamientos y como les comentaba, estas creencias irracionales del debería, hubiera, ¿sí? Del tener que o debo de, que es precisamente eh, la segunda situación o la segunda manera en que nosotros estamos proyectando precisamente esta separación en miedo, estos conflictos, ¿sí? Y ambos pues nos van a llevar precisamente a, o se va a producir precisamente esta parte, este enojo, esta tristeza quizás, esta depresión o esta ansiedad, ¿sí? Porque no es algo que verdaderamente yo quiera hacer, pero es como si yo sintiera por una fidelidad o una lealtad que esto simplemente debe de ser de esta forma y no de otra, ¿ok? Y aquí básicamente estoy construyendo pues mi propia prisión, ¿ok? Esta prisión, estos pensamientos que simplemente me están aprisionando y que no me permiten vivir ni conocer la verdad, ¿sí? Para entonces poder ser verdaderamente libre, ¿ok? Entonces, eh, debemos también de preguntarnos si a través de la culpabilidad yo estoy logrando algo, estoy logrando la atención de alguien, estoy logrando eh, eh, persuadir a alguien, ¿sí? O de alguna forma manipular a alguien o algo, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, nosotros no queremos soltar, porque pues por lo menos así me voltean a ver, por lo menos así en
grado de miedo, de victimismo, de también, o sea, este victimismo que sale de este mismo miedo, ¿sí? Por lo menos así, pienso que soy importante para alguien. Entonces, les digo, necesitamos nosotros ser como muy honestos en las decisiones que nosotros estamos tomando al pensar si verdaderamente nosotros estamos viviendo la vida que nosotros deseamos vivir, la vida que queremos vivir. Y si nosotros no encontramos gozo o encontramos más situaciones de conflicto en la vida, en nuestra vida, pues entonces parece ser que nos estamos saboteando de más. ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos, o sea, esto prácticamente son decisiones que nosotros estamos viviendo de una forma consciente o inconsciente. Entonces, necesitamos ser más conscientes, por ejemplo, como les decía en este instante, y darnos cuenta de las situaciones y cosas que nosotros estamos decidiendo. Pero más importante aún es saber si estas cosas que nosotros estamos decidiendo o sobre lo que estamos decidiendo nos dan la paz, la tranquilidad y nos hacen vivir bien, sobre todo. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Es posible alcanzar un estado en el que te dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución de tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección, en este caso, es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado, ¿sí? Y nos acaba de decir, ¿sí? Cuando su voluntad de Dios es la misma que tu voluntad. Y este es un objetivo unificado, ¿sí? Es aquí, por ejemplo, cuando nosotros decimos, pues que se haga tu voluntad y no la mía. Pero a veces, por ejemplo, y mentalmente yo busco una resolución que normalmente, y esa es una condición del ser humano, ¿sí? Normalmente estoy como en esta encrucijada de querer resolver situaciones que pertenecen solamente o enteramente a la mente, a mis proyecciones, ¿sí? Entonces estoy tratando, por ejemplo, que Dios dé fe de la existencia de lo que yo estoy proyectando. ¿Y saben cuándo va a pasar esto? Ta, 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 ta. Esto nunca va a pasar, ¿sí? Porque son proyecciones que se han dado desde una separación. Por eso manda al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo evalúe lo que tú estás haciendo, o sea, proyectando,
porque el Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad de ver lo que has proyectado. Dios no, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo dice, mira, bueno, déjame te enseño, déjame tomo esto, lo que tú has proyectado, para entonces enseñarte dónde está el pensamiento errado. Dios no se va a hacer cargo absolutamente de absolutamente nada, ni siquiera el Espíritu Santo se va a hacer cargo de nada. Se nos está dando la pauta para que nosotros podamos corregir el error en el único lugar donde puede ser corregido. ¿Sí? Y el único lugar donde puede ser corregido el error al nivel que le pertenece es en nuestra mente. ¿Sí? ¿Quieres proyectar algo completamente distinto, diferente? Yo les he dicho de muchas formas y de varias maneras, ¿sí? Pon atención en tus conversaciones, en tus diálogos internos. Pon atención en tus palabras, porque nosotros vamos a pronunciar lo que nuestra alma o de lo que nuestra alma está saturada. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Sí? Que pronuncias normalmente. ¿Sí? A veces nosotros digo, ya siendo un poquito más conscientes, pues a lo mejor, sí, decimos así como sí, estoy lleno de bendiciones o estoy en presencia del amor de Dios, ¿qué? Pero de 10 palabras o de 10 frases que salen en tu día, ¿cuántas de esas frases o cuántas de esas palabras verdaderamente sirven para edificar o para tener un cimiento fuerte, firme, para entonces proyectar cosas que verdaderamente nos ayuden a saber quién verdaderamente nosotros somos? A veces digo, y esto de una forma personal, a veces escucho a personas, ¿sí? Que refiriéndose a sí mismos, ¿sí? Y se llaman tonto, menso, güey, ¿no? Y todas estas palabras y todos esos adjetivos calificativos, ¿sí? Que nada me van a ayudar, ¿ok? Luego, si sabemos que nuestro inconsciente no tiene sentido del humor, pues, ¿qué te cuento? ¿Sí? Que eso, por lo menos en ese instante, pues, entra como si fuese una orden, un mandato para el inconsciente, y por un instante en eso resonamos nosotros. Y aunque nosotros metamos, por ejemplo, de 10 palabras, 3 se nos salgan, por decir algo, o a lo mejor 6, ¿no? Y que no nos estén fortificando o que no nos estén ayudando precisamente a esta edificación, pues entonces esas palabras que también han entrado en mi mente se tendrán que proyectar también y tendrán su efecto, como les he venido repitiendo. ¿Okay? Entonces, por eso nos hace tanto hincapié aquí. Solo tu mente puede producir miedo. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que estás en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existe discrepancia entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Si tienen su libro, ahí subrayenlo, pongan una nota o un separador por ahí, porque esto, como les digo, es importante. Muy bien. A ver. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo
no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se produce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio, que era lo que les comentaba. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce, en primer lugar, que lo que estás experimentando es miedo. El miedo produce una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sintamos precisamente ese miedo, el único remedio es la expiación para ese miedo. Expiar nuestros miedos, que es el amor perfecto. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que es digno también. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación, quitándonos a través de la expiación todo, todo el miedo. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación del pensamiento y creencia, la cual puede la cual puede literalmente mover montañas, ¿sí? Entonces, imagínense, o sea, el poder que tiene nuestra mente, pero luego nosotros subestimamos a la mente, ¿sí? Nosotros pensamos que la mente la tenemos controlada, que está bajo nuestro completo dominio y que yo puedo pensar una cosa y puedo parar y puedo pensar otra y lo puedo también controlar. Y a veces no sucede así. ¿Por qué? Bueno, aquí nos están hablando precisamente de pensamientos, de un pensamiento y de una creencia y lo que puede hacer un pensamiento y esta creencia, ¿sí? Entonces, tiene tanto poder sobre nosotros que cuando nosotros ni siquiera somos conscientes de las cosas que nos decimos ni de las cosas que estamos pensando a través de acerca de nosotros o incluso acerca de los demás, y este pensamiento coincide con una creencia, realmente estoy moviendo esas montañas, pero no para bien, ¿sí? Entonces, eh, si nosotros buscamos liberarnos de ese miedo, tenemos que captar cuál es el pensamiento que se está produciendo o cuáles son esos pensamientos tan aterradores que estoy teniendo en mi vida
y con qué creencia o qué creencia también los está alimentando. Porque si yo estoy viviendo situaciones o cosas que para nada son agradables, pues realmente esto es lo que está sucediendo. Entonces, necesitamos nosotros verdaderamente ser todavía o poner mucha más atención. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos? Bueno, este es nuestro poder, nada más por eso. Y en esto reside precisamente nuestro poder de proyección. Y como dice el curso de milagros en algún pasaje que ya daremos con él, ya que estás proyectando una vida de sueño, pues entonces sueña algo bonito, pues, ¿sí? O sea, tienes completamente el control de soñar lo que tú quieras soñar en este sueño llamado vida, ¿sí? Pero les digo, no somos como muy conscientes porque, uf, qué flojera, ¿sí? Qué flojera estar viviendo siempre como monitoreándonos, ¿sí? Monitoreando todo lo que está pasando por nuestra mente, lo que estoy creyendo, indagar en mis creencias, ni se diga, ¿sí? Porque a veces, les vuelvo a repetir, como tenemos como tanta fidelidad a estas creencias que deshacer una creencia para nosotros es prácticamente de una forma simbólica, preferimos morir antes que deshacernos de estas creencias, de estas fidelidades, de estas creencias que proyectan precisamente estas lealtades y estas fidelidades. ¿Por qué? Es un legado. Es un legado, por ejemplo, incluso puede ser un legado de alguna persona que ya no se encuentra con nosotros. Y entonces es como faltar precisamente a esas creencias, a esas costumbres, eh, pues que de alguna forma y en muchas ocasiones ya son obsoletas, no nos sirven absolutamente nada, nos retrasan en lugar de hacernos avanzar, pero no las queremos soltar. ¿Okay? Y entonces, pues dice, la mente es muy poderosa, jamás pierde su fuerza creadora, nunca duerme, está como solamente como al acecho de a ver qué estás pensando para entonces proyectar, qué estás pensando para entonces crear. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia. ¿Sí? Entonces, digo, a ver si nos queda de alguna forma un poquito más clara de por qué nosotros nos sucede lo que nos pasa, de por qué nosotros hacemos lo que hacemos, pensamos como pensamos, ¿sí? Y actuamos de la forma que lo hemos hecho por mucho tiempo. Y también, como les digo, se nos está dando la pauta para salirnos de todo esto. Dice, a primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real, porque de hecho les tienes miedo. Eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, no, hombre, no, no, si, ay, si nomás estoy bromeando. No, 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 ay, fue cualquier cosa, ¿sí? No, 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 ni le tomes, ni le pongas tanta atención, ¿ok? Pero en realidad nosotros estamos o sentimos miedo de lo que nosotros podemos lograr a través de un pensamiento y de una creencia. Entonces dice, si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Entonces, aquí básicamente
se nos está dando toda esa responsabilidad de nuestras propias creaciones. Ahora, digamos que ya no nos podemos hacer para ningún otro lado, sino que nosotros somos los verdaderos creadores de nuestra propia realidad proyectada. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo. Sí. Entonces, ¿dónde queda nuestra confianza en Dios? Mm, nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios, o sea, nosotros, por ejemplo, podemos confiar en que Dios nos está escuchando y que nosotros vamos a ser guiados, ¿sí? Pero en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros estamos siendo guiados, que esto ya lo mencioné anteriormente, a nosotros no nos gusta la forma en que somos guiados, precisamente por las lealtades que nosotros tenemos aún y los apegos que tenemos y los miedos que tenemos a todas las cosas que nosotros mismos hemos creado, ¿sí? Pero si tuviésemos precisamente como una fe ciega en Dios, entonces nos permitiríamos ser guiados, ¿sí? He mencionado, por ejemplo, en algunas ocasiones que Jesús es el que dice, mira, la única diferencia que existe entre tú y yo es que yo solamente escucho una sola voz y tú escuchas varias voces, ¿sí? Escuchas la voz de tu ego, escuchas la voz del Espíritu Santo, escuchas todas las voces de los demás egos que promueven precisamente la separación, ¿sí? Pero el que, por ejemplo, yo crea que Dios me está escuchando y que me va a dar precisamente la guía, esto es muy real. Pero cuando se me da precisamente la guía, mi decisión es si yo acepto lo que he obtenido como guía o verdaderamente no lo acepto. Porque a final de todos, todo esto es una decisión, ¿sí? O sea, tú decides si verdaderamente eh, el, el hacer lo que viene siendo la voluntad de Dios, a veces no es tan fácil, ¿eh? A veces no es tan fácil. No nos resulta fácil porque no lo tenemos como muy practicado. No tenemos mucha práctica al respecto. Escuchar, por ejemplo, la voz del Espíritu Santo, tampoco tenemos mucha práctica en todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, discernir de cuándo la voz del Espíritu Santo es la que me habla o cuándo la voz precisamente del ego? ¿Cuánta paz sientes? Tú decides algo, por ejemplo, y entonces lo que has decidido te lleva más a a sentirte en paz o te lleva nuevamente a sentirte en más conflicto. Y ahí, pues básicamente es la respuesta. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. Hello. Hola, hola. Sí, ahí voy. Lo que pasa es que Ah, tengo el teléfono lejos mm. y los audífonos los traigo puestos. Ah, ya. Sí, muchas gracias. Nada más, y además en lo que le hallo el botoncito, pues me tardo. Y en lo que me pongo el lente, o sea, bueno. Ah, bueno, Sí, muchas gracias. muy bien. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Digo, no se queden con ninguna pregunta, les digo, porque estamos tratando temas que son sumamente importantes, precisamente porque este es el inicio del curso de milagros. Y estos primeros capítulos son fundamentales para que nosotros podamos entender lo que viene a continuación. Y sobre todo hablando precisamente de sanación, de la sanación del pensamiento, ¿sí? Entonces, les digo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, o si no quieren hablar, pues escriban, pero bueno, ahí está, ¿sí? Muy bien. Entonces, seguimos precisamente con esta ley metafísica, una ley que es la causa y efecto.
Puede que todavía te quejes, perdón, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado, ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiste entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de la causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma. Proceso circular, este, que no proporcionaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de la causa y efecto como una condición previa para que se produzca el milagro. Tanto el milagro como el miedo eh, producen de pensamientos. Tanto el milagro como el miedo proceden, perdón. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Perdón. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. No has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. ¿Sí? Perdón, nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. O sea, nosotros prácticamente pues hemos fabricado una idea errada de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús y de nosotros mismos además. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de la que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumirse que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa eternamente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el interín, no obstante,
La sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar al otro. Creer en uno es negar al otro. El miedo no es nada realmente. El amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque tanto amó a Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. ¿Sí? Se lo dio a su unigénito Hijo. Porque tanto amó Dios al mundo que se lo dio a su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Es decir, Dios se entregó a sí mismo a su propio Hijo. ¿Sí? Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un Hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación, en su unicidad, trasciende la suma de todas sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que es. Perdón, solo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra, significa la plenitud. Cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incompleción, si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí donde nos dice cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incompleción, es decir, la separación. Es como vernos o no aceptar, por ejemplo, que todos somos ese hijo al que Dios se está refiriendo o al que el Espíritu Santo también se está refiriendo. ¿Sí? Entonces, aquí prácticamente es como, no, sabes, a ver, espérate, ¿sí? Nosotros, de hecho, una de las ideas, por ejemplo, que más nos causa controversia y que siempre nos ha causado esta controversia, ¿no? Que nosotros consideramos a Jesús como el único hijo de Dios, ¿sí? Sin embargo, aquí en este párrafo se nos dice, es que Dios no los ve separados. O sea, no hay tal separación. Por eso Dios nos ve como su único hijo, ¿sí? Y hasta que todos regresemos, entonces es precisamente donde se forma precisamente esta unidad, esta unicidad.
Entonces, en ese retorno, es como cuando Dios simplemente se va a sentir completo. Y mientras tanto, pues entonces existirá todo este movimiento, toda esta creación y simplemente nuestras creaciones en estos planos, ¿sí? Creaciones materiales, creaciones de universos, creaciones de mundos. Y cuando digo creaciones de universos y creaciones de mundos, pongo el cuerpo como un ejemplo. Es todo un sistema, es toda una creación, es todo un mundo. Funciona, ¿sí? Funciona, digamos, bajo una estructura, bajo un programa, una instrucción, ¿sí? Algo, por ejemplo, que nosotros a través de los años que tenemos de existencia, entonces hemos ido heredando como esta capacidad, por ejemplo, que nosotros tenemos de crear de una forma diferente a la que se creó en hace muchos millones de años, ¿sí? Entonces estamos en una constante evolución. Si nosotros, por ejemplo, pensamos acerca de lo que se ha vivido en los años 60, 70, 80, 90, en el 2000, y todo lo que ha venido evolucionando la parte creativa del ser humano, pues entonces es algo que de repente nos puede llegar a abrumar. ¿Sí? Entonces, sin embargo, a lo que voy con todo esto es que en lugar de cada vez unificarnos más, parece ser que todo nos separa cada vez más. ¿Sí? A los hijos parece ser que es ya más fácil enviarles un WhatsApp, aunque estén en su recámara, dice, sí, para entonces decirle, "Hey, vente a comer, ¿no? Que cuando nosotros entonces hablamos, parece ser que ya no somos escuchados, ¿sí? Vemos, por ejemplo, las tecnologías que en lugar, por ejemplo, de hacer de un mejor mundo, pues comenzamos a tener miedo de estas tecnologías, ¿sí? Miedo al desempleo, miedo a que, por ejemplo, las fábricas tienen una mayor capacidad de producción, pero la gente, ¿sí? Las personas que dirigen estas grandes empresas, pues parece ser como que no se han dado cuenta que si no le dan empleo a un ser humano, pues es el mismo ser humano que no puede comprar el producto que se está fabricando. Que las personas, los dirigentes, los directivos pensarán, por ejemplo, bueno, ya buscarán otro empleo en algún otro lugar, pero yo me quiero quedar con toda la ganancia, ¿sí? Eh, veía o leía una la historia de una empresa mexicana, ¿sí? Que es prácticamente los mazapanes, ¿no? Que era precisamente el hecho de, dice, nosotros pudimos eh, automatizar muchos de nuestros procesos, pero cuando me di cuenta de todas las familias y todas las personas que dependían del trabajo que nosotros les dábamos simplemente por envolver estos dulces, pues entonces me retracté de automatizar todo eso, porque entonces todas las familias que se alimentan de esta producción están primero antes que ganar o tener estas ganancias o estos ahorros y quedarme eh, con todo lo que yo eventualmente podría repartir, ¿no? Entonces,
Aquí es donde prácticamente existe precisamente esta unión, esta unión y nosotros podemos prácticamente decidir entre qué es lo que verdaderamente nos une, con qué es con lo que me estoy o con lo que me voy a sentir bien, o con qué definitivamente no me voy a sentir absolutamente nada bien. Me voy a sentir separado, va a venir el miedo, va a venir la culpa y van a venir todos sus invitados. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo como parte de esta afiliación? Y entonces, yo y todos nosotros, o sea, hemos venido precisamente con un solo objetivo, una sola meta, una sola tarea, que es expandir el amor de Dios. No hay absolutamente nada más, ¿sí? Les he comentado, por ejemplo, que el curso de milagros tienen y habla mucho acerca de la sanación del cuerpo, porque nosotros, pues, es prácticamente el templo donde el Espíritu Santo, Jesús y Dios habitan. Esta Trinidad que nosotros tenemos en gran estima. Entonces, y por eso habla acerca de la sanación y por eso habla acerca de la paz y habla acerca de las decisiones que nosotros constantemente tomamos. Porque esto afecta, como hemos estado observando aquí, afecta o tiene este efecto, ¿sí? En esta ley de causa y efecto. Nosotros somos precisamente esa causa, pero normalmente nosotros queremos primeramente obtener un efecto diferente, un resultado diferente, pero no queremos componer la causa. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el requisito previo para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Si bien este no es necesariamente un deseo indiviso, dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no podrá desarrollarse plenamente mientras que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en el que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Muy bien. Y luego continuamos con el significado del juicio final. Bien, ¿alguna pregunta del tema que hemos visto hasta ahora? Sí. Hemos visto los principios especiales de los obradores de milagros. Hemos visto el miedo y el conflicto, ¿sí? Y causa y efecto. Entonces, son los temas que hemos visto y que hemos abarcado el día de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta acerca de las explicaciones, las lecturas que hemos hecho el día de hoy. Yo quiero comentar, pero de todo lo que vimos, no sé ni para dónde darle, pero creo que me voy a enfocar en lo de la causa y efecto po- porque siento así como que de repente uno proyecta una cosa o una forma
de ser, cuando en realidad uno quiere proyectar otra, ¿no? Pero allí siento como que entonces es lo que yo estoy viendo del otro en mí o que no he sanado realmente en esa parte. Y por ejemplo, siento como que, bueno, con la clase de ayer que vimos que la manera de pensar, Ujú. hoy en este día yo traté de enfocarme, de ver las cosas de diferente manera, ¿no? Que a veces yo me siento atacada, pero en realidad también he sentido que yo soy la que ataco, entonces pudiera hacer eso como una causa y efecto. Sí, 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 sí. O sea, nosotros somos conscientes, al parecer, que solamente somos conscientes de los efectos. Somos muy conscientes de los resultados, ¿sí? Pero como he mencionado, es que nosotros pensamos que nosotros nada tenemos que ver en el resultado o en el efecto. Y Ujú, nosotros precisamente somos la causa de esos resultados o de ese efecto, ¿sí? Entonces, a veces, como ya les he hecho hincapié, seamos conscientes de lo que estamos decidiendo. Y el ujú, ejercicio es 5 minutos cada hora, 5 minutos cada hora. Sé consciente de lo que estás decidiendo en esa hora y eventualmente pasará de 5 a 10 minutos, de 10 a 15 y así sucesivamente hasta completar una hora en el que sin duda alguna alcanzaremos esa maestría de ser conscientes, muy conscientes de lo que nosotros estamos decidiendo. ¿Sí? ujú, Entonces ya ningún resultado aquí nos sorprendería, sí. ¿sí? Porque entonces pues ya sabemos o sabríamos a ciencia cierta el por qué yo estoy viviendo lo que vivo. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Yo, por ejemplo, me estoy pensando mucho en cómo el miedo pues nos hace tanto daño y realmente tenemos que enfrentar ese miedo para poder salir, porque el miedo nos estanca, nos enferma Sí, y pues no nos deja avanzar sí. y es complicado salir de ese miedo. Fíjate, yo les he dicho, cuiden sus diálogos, ¿sí? Entonces me has dicho, por ejemplo, es complicado, es complicado, es complicado, ¿sí? Eh, el miedo prácticamente es como, has mencionado también que el miedo mm, es como muy difícil de erradicar, ¿no? Sin embargo, se nos ha dado la pauta que lo único que puede erradicar precisamente el miedo es el amor, ¿sí? Pero el amor puro. Y el amor puro es precisamente la expiación, ¿sí? Sí, me voy a regresar un poquito, solamente para dejar este punto claro y se los voy a proyectar nuevamente. Dice, reconoce en primer lugar de que lo que estás experimentando es miedo. El miedo produce, el miedo procede, perdón, de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, o sea, tengamos muchísimo cuidado con nuestros diálogos. Si nosotros, por ejemplo, repetimos, es que es difícil, es complicado, entonces va a ser difícil, va a ser complicado porque eso es una creencia. Acuérdate de un pensamiento con una creencia puede mover literalmente montañas. Entonces, si yo no me quito precisamente la creencia que esto es lo que se está eh, proyectando
en mi diálogo, ¿sí? Por eso lo estoy mencionando, pues entonces esto va a ser verdaderamente muy complicado y muy difícil. Pero si nosotros tenemos precisamente esta fe, esta creencia en la divinidad, esta creencia de que la expiación puede darme precisamente ese amor perfecto que estoy buscando. Entonces, y si yo confío en eso, creo que vamos entonces a tomar otro tipo de decisiones, ¿sí? Pero dejemos de repetir tantas veces. Es complicado, es difícil, ¿sí? Visto desde el punto de vista del control, claro que es complicado y es difícil. ¿Por qué es complicado desde el control? Porque yo quiero controlar, quiero seguir controlando. Quiero que las cosas simplemente sucedan como yo necesito y quiero que sucedan. Pero si doy la pauta a que el Espíritu Santo corrija precisamente estos errores, bueno, Él ya me dará la pauta. Y una vez que estos errores comiencen a ser corregidos a través del amor perfecto en la expiación, entonces inevitablemente mi vida va a tomar un giro completamente diferente. Y es cuando en mayor paz me voy a encontrar. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Tengan en consideración lo que acabamos de decir. Un pensamiento y una creencia. ¿Sí? Y de ahí se puede derivar precisamente el que yo pueda experimentar una vida más plena, una vida con mayor paz o definitivamente una vida con mayor caos. ¿Sí? Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, yo ya no. ¿Ninguna otra? ¿Los iPhones? No, ¿Todo bien? sí. Muy bien. Bueno, entonces si no tienen ninguna otra pregunta, pues les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado en esta ocasión y nos vemos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches.